encima juegas en tu contra de que si tienes poco material, cada decisión que tomes también, o sea, tienes que elegir muy bien el orden en el que tú quieres pedir eso, porque lógicamente hay marcadores que según lo que tú sospechas tienen una relevancia con respecto a otros. Sí, parecía un juego de estrategia Claro, prácticamente. sí, es un poco eso, hacer de detective de tejido. Tú ahora mismo en el día a día no usas el microscopio. Podría no utilizarlo, pero lo utilizo de vez en cuando. Puedo ver todas las muestras digitalizadas, pero es cierto que todavía, claro, se tiene un hábito al microscopio que hay veces que para mí es más rápido. El humano está un poco para supervisar que todo vaya bien y adaptarse a cualquier contratiempo y tal. A día de hoy lo que nosotros hacemos es demasiado manual, demasiado arcaico todo. La manera en la que vas a comparar estudios previos es coger e irte a un almacén donde están almacenadas las biopsias, las láminas, y sacas esa lámina y la comparas de manera manual. O sea, estamos muy arcaicos. Entonces el tema de la digitalización está tal. Una frase ahí de que decía que la medicina había avanzado tanto que ha llegado al punto en que nadie está sano, ¿no? O sea, quiero decir que si tú llegas a cierta edad, te analizan con mucho cariño cada órgano, cada tejido, van a encontrar... Siempre hay algo. Ya os digo, yo tuve ciertas crisis existenciales con el tema de la medicina, y en cambio, la primera vez que yo escuché una jornada de anatomía patológica que yo tampoco había rotado por ahí, a mí me entusiasmó y desde luego no me equivoqué. Creo que es una especialidad súper desconocida, ya no solo para el paciente, sino entre los médicos. Hay algunas como oncología, como digestivo, como tal, que trabajamos estrechamente con ellos y entonces sí que saben un poco, ¿no? Pero no se suele rotar por allí, los residentes tampoco rotan de manera habitual. Como no se suele rotar y tal, es bastante desconocida y creo que es una especialidad de la que yo me he enamorado. Si tuviese que repetir el MIR, yo escogería otra vez esta especialidad. Me gusta el papel ese de detective, ¿no? Lo veo un poco de detective, como puzzles o enigmas que tienes que resolver, o al menos así es como yo lo interpreto. Y es verdad que el tema de estar tan relacionado con la tecnología hace que cualquier avance tecnológico a nivel molecular, a nivel tal, nos repercuta a nosotros. La alta carga del cáncer, que también me parece muy interesante, que tiene ese conjunto de características, creo que la hace una especialidad muy, muy interesante. Buenos días, Víctor. Buenos días. Hoy estamos con Víctor Cristóbal Redondo, patólogo en el Hospital de Alicante. Sí, ¿verdad? eso es. Muy bien. Solo en lo que es la ciudad, solo hay uno grande, que es ese, el Dr. Balmis, ahora se llama, lo cambiaron hace nada de nombre. Vale. Así que bien. Perfecto. Bueno, patólogo, mejor dicho, el nombre completo, anatomopatólogo. No, pero no me gusta, ¿eh? O sea, ¿No te gusta? No, prefiero siempre, en realidad, patólogo. Vale. En el resto de sitios, en realidad, en inglés es pathologist. Vale. Y aquí es verdad que eso, que como la especialidad es anatomía patológica, muchas veces mi jefe, bueno, el que es ex jefe, siempre decía eso, que lo que es el término de la especialidad no llegaba a representar bien a lo que nos dedicamos, porque ya sí anatomía es importante, pero en el resto de sitios, en Europa y todo eso, es patología. O sea, en cualquier cosa que estudiamos y tal que está en inglés es pathology y los patólogos son pathologist. Y anatomopatólogo suena como muy rimbombante, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí. Pero sí, o sea, preferimos patólogo. Y creo, eso me lo comentó, yo no lo he visto, que sí que había parte de los patólogos que intentaron modificar, ¿no? A que solo se convirtiese en patología o patólogo, ¿sabes? Vale. Pero a nivel oficial ahora mismo, tú cuando coges la especialidad es anatomía patológica. Vale. Y luego anatomopatólogo, patólogo, cada uno lo dice como vale. quiere. O sea, pero prefiero patólogo. Vale. Bien. Después de esta aclaración. Es que esto es una gilipollez, pero que cuando hacemos colaboraciones con la sesión general o lo que sea, siempre presentan anatomopatólogo y de coña nosotros siempre tenemos patólogo. Pero, vale. ¿sabes? O sea, que es algo pero que es una gilipollez. Vale, o sea, vale. Guay. Bueno, y cuéntanos, ¿qué es un patólogo? ¿Qué es un patólogo? ¿Es médico? O sea, porque yo no sé si la gente tiene dudas o si es una persona que ha estudiado laboratorio, es médico, ¿a qué se dedica? O sea, ¿qué es realmente? Ahora que he hablado del ex jefe, ¿no? de Nacho, se llama Ignacio Aranda, él siempre decía que la anatomía patológica, tal y como la vendía, en la primera charla que tuve con él, cuando escogí la especialidad,
la definió como el secreto mejor guardado, ¿no? Un tesoro. Claro, él siempre lo promocionaba, ¿no? Y la defendía porque él es verdad que es un enamorado de la anatomía patológica. Y al final sí, es una especialidad, una rama de la medicina a la que se accede. Los patólogos, los que son adjuntos, son todos médicos que han accedido a través del MIR, ¿no? Como en otras muchas especialidades, y también lo conforma los técnicos, ¿no? Si en otras especialidades hay muchos que son enfermeros, auxiliares y tal, en este caso hay técnicos que creo que se accede a través de una FP y tal, pero las labores que hacemos son distintas. Lo que es la interpretación y, digamos, el tallado y lo que es, digamos, el diagnóstico en sí, eso siempre lo hace el patólogo, y los técnicos están en el procesamiento de la muestra, ¿no? Intervienen, tienen muchos pasos esenciales también ahí y tal, pero ellos no interpretan en ningún momento. Bueno, está el concepto de citotécnico, vale, que es que, digamos, hacen un screening de lo que son las citologías, por ejemplo, vaginales y tal, que luego, si queréis, lo hablamos. Vale. Pero eso se hace a través de la medicina, o sea, a través de vía MIR. Vamos, que los patólogos siempre son médicos. Sí, sí, no es como en este caso, ¿no? Tengo compañeros microbiólogos y hay otras especialidades, ¿no? Creo que análisis clínico, farmacología clínica y tal, en la que hay farmacéuticos, biólogos que pueden acceder, ¿no? Según el hospital, BIR, EFIR, tal. En este caso solo hay médicos. Solo vía MIR. Eso es. Vale. Esta especialidad, porque los que somos más profanos en la materia, yo hasta hace 10 minutos no lo había escuchado nunca. Cuando llegas al hospital por la mañana, ¿sí? Imagino que irás a una sala con muchas muestras, muchos microscopios, muchos químicos, ¿no? Sí. ¿Cómo es tu día a día conforme llegas allí al trabajo? Sí, pues, a ver, en realidad, o sea, anatomía patológica tiene como tal un laboratorio, ¿no? Lo que dices está asociado a muchos químicos, o sea, muchos reactivos, etcétera, ¿no? Porque al final, para el procesado de casi cualquier muestra, por ejemplo, el formol y parafina, son cosas que eso siempre, ¿no? Todas las muestras que vienen, prácticamente todas, estoy generalizando tal, se fijan en formol y luego se someten a un procesamiento con alcoholes para deshidratarse, inclusión en parafina para hacerla más tal. Claro, lo que pasa es que todo esto a la gente le sonará a chino, chino, pero bueno, después nos metemos un poco más. A lo que me refiero es que todo eso, yo en sí, eso no lo veo ni lo hago casi. O sea, eso lo hacen los técnicos, ¿no? Uh-huh. En sí, por ejemplo, el día a día de un adjunto, ahora me acabo de convertir en adjunto, en realidad tú vas a tu despacho, es un despacho como cualquier otro, ahora mismo tenemos pantallas, el microscopio también lo tengo al lado porque todavía como estamos en la transición de la digitalización y eso, pues bueno, hay cosas que no te fías o que hay problema con la digitalización, lo miras al microscopio, pero bueno, las pantallas, y tú coges una serie de casos. Al día te asignan una serie de números y digamos que como es tan transversal y ocupa tantas áreas, pues hay patólogos que se dedican solo a digestivo, hay patólogos que solo se dedican a gine, patólogos que tal. Entonces, que solo ven muestras relacionadas con ese tipo, ¿no? Con ese sistema o ese aparato. Eso es. Vale. Entonces, todo lo que venga de ese área, tú lo ves, ¿no? En función de, bueno, pues normalmente hay cola, ¿no? Por eso mucha gente se queja, joder, todavía no está la anatomía patológica, ¿no? Tal, porque al final, pues eso, hay muchos casos y mucho tal, pero digamos que a ti te llegan, entonces a ti te llega un papel con esa información, ¿no? con la hoja de petición en la que se incluye algo de información, normalmente de la muestra, ¿no? Y de la sospecha, y en función de eso también se tría, se le da una prioridad, y tú abres el caso en función de lo que ves, y tú de acuerdo a la información clínica y a lo que tú ves, ya pues lo orientas y te puedes apoyar en una serie de técnicas que hay, inmunohistoquímica, biología molecular y tal, que luego si queréis hablamos tal, para orientar el diagnóstico y para emitir, pues, para ayudar al clínico a saber cómo tratarlo y orientar el próximo paso, ¿no? A esta persona, por ejemplo, si es maligna la muestra y estás diciendo que es un cáncer, ¿hasta dónde has podido llegar? A lo mejor con una biopsia. ¿Lo has subclasificado? ¿Le has dicho? Eso se asocia a un pronóstico y a un tratamiento. ¿Le van a quitar
digamos, el tumor según la localización que está, si es resecable, si se puede operar y todo eso, o le van a dar radioterapia, quimioterapia, en función, ¿no? En función de lo que tú veas en la muestra, el tratamiento posterior varía. Pero es eso, básicamente, en el día a día, es casi de un adjunto en el que en un hospital en el que hay residentes, ellos no tallan, yo les diré, digamos que no toman contacto con la muestra en sí, sino que ya te llega preparada. Ya te llega preparada, te llega lo que es la lámina, en este caso digitalizado y tal, y tú, pues eso, integras esa información clínica con lo que ves, te apoyas tal, y entonces emites diagnóstico, y entonces te llegan una serie de casos, a lo mejor tú tienes como 30 hojas, 30 casos que tú tienes que resolver, ¿no? Hay algunos que se resuelven de manera fácil, sencilla, tal como en todos, y hay otros que se inquistan, ¿no? Que no corresponde o no sabes exactamente cómo llevarlo o digamos cuál es el diagnóstico, ¿no? Y entonces pues le pides técnicas, y las técnicas siempre se demoran. A lo mejor si le pides marcadores inmunohistoquímicos, que o sea, sobre esa muestra que ya has visto a priori, claro, le pides más cosas. Pides pruebas. Vale. O sea, lo que al final, por ejemplo, en urgencias es, te viene y te cuenta los síntomas y tú le pides la analítica, le pides la prueba de imagen, ¿no? Rayos, tal. Y con esas dos cosas también pues vas aumentando esa información para dirigirte conducir a el diagnóstico. Pues en este caso, pues en función de lo que ves, tú gestionas esos recursos y dices, quiero pedirle estos marcadores. Vale. Y en función de lo que tenga, lo vuelves a orientar y dices, vale, confirma que va por aquí y eso, ¿no? Y mientras otros sí que lo puedes resolver simplemente con la imagen y con la información, ¿no? Y eso sería. Básicamente, entonces se dedica a eso. Luego es más complejo, pero digamos, lo general, lo que se hace es eso es un adjunto. O sea, tú llegas a tu despacho y tienes 30 casos a resolver como si fueras un detective, ¿no? Eso es. Y se te van acumulando, entonces cada uno se organiza como quiere. Yo en este caso ahora mismo, que soy adjunto novato, me han dejado en diferentes áreas, ¿no? En esto, ¿no? Y entonces estoy con un poco de digestivo, estoy con un poco de otorrino, estoy con renal, y entonces, pues eso, ya os digo, por ejemplo, las de renal, que suelen ser muy complejas y son estas, pues esas a lo mejor las veo, le pido cosas, faltan, porque tiene diferentes técnicas, también hay inmunofluorescencia en renal, es muy importante, entonces no tienes toda la información en el mismo día. Entonces, lo miras, orientas, escribes tal, estudias el caso, también buscas mucha información, continuamente los patólogos están apoyándose en artículos y en libros y en esto, y a lo mejor eso se te queda para el día siguiente o para el día siguiente, tal. O sea, tú lo orientas, tal, y luego hay otros casos que lo resuelves, pero al día siguiente vienen nuevos casos y entonces se van resolviendo, ¿no? Hay uno que a lo mejor que se resuelve en 3-4 días, que lo has tenido en la mesa y le has dado vueltas y tal, y hay otro que a lo mejor pues conforme lo ves, al minuto todo cuadra, o sabes que no le vas a sacar más chicha de lo que tú estás viendo, ¿no? Y ya lo firmas, ¿no? Firmas el diagnóstico. Eso sería más o menos. Aparte de eso, según el área en la que estés, pues participas en un comité tumoral, en otro, y tenemos sesiones como todos los servicios, tal. Vale. Eso. Yo por eso también te pregunto, porque entonces vuestro trabajo es vital para luego el resto de la cadena, ¿no? Porque si empezáis con la idea que tengáis de lo que puede ser, a partir de ahí todo el mundo empieza a trabajar, pero si esa primera semilla o primer punto pues tenéis dudas o no acertáis o acertáis, es vital para que después lo de después vaya mejor o peor, ¿no? Yo creo que sin duda es clave para algunos diagnósticos, y de hecho si tú no tienes el diagnóstico de algo, si no has confirmado un diagnóstico de una patología, difícilmente le vas a dar un tratamiento, ¿no? No siempre hace falta, para tener el diagnóstico de una enfermedad, una biopsia o una muestra, no siempre tiene que pasar por nosotros, pero desde luego en ciertas enfermedades sí que, Alicia también lo sabe, ¿no? Que el gol estándar muchas veces es la biopsia, anatomía patológica, y en los tumores, por ejemplo, tenemos digamos que un gran porcentaje de lo que
de lo que gestionamos y a lo que nos dedicamos tiene una carga oncológica poderosa, ¿no? Sí, entonces, que saber si es bueno o es malo. Si es bueno o es malo. ¿Y qué tipo de malo es? Eso es. Pero muchas veces sabemos que algo es malo por los síntomas o por lo que sea, ¿no? Pero no sabemos cómo se llama ese malo. Claro. O sea, qué tumor exactamente es, y en función de esa clase de tumor, pues también tiene un tratamiento u otro. Claro. Entonces, eso también afecta. Entonces, en ese sentido, lo que has dicho, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Porque ahí el ponerle una categoría, una etiqueta, ¿no? Que cada vez se complica más, porque ya no ¿es cáncer o no? ¿Es malo o es bueno? Sino, ¿es malo? ¿Dónde es malo? ¿Cómo se llama eso histológicamente? Y luego las subclasificaciones. Y ahora también le damos incluso alteraciones genéticas, que por eso os decía de la biología molecular, que pueden ser dianas para que el oncólogo diga, vale, este es un cáncer de pulmón y es un adenocarcinoma, por ejemplo, de pulmón, y es este tipo, subtipo y tal. Pero es que aparte, en concreto, este adenocarcinoma de pulmón tiene una mutación en KRAS G12C. Esto significa que con este tratamiento nuevo que ha salido le puedo dar X cosa, ¿no? Y entonces el pronóstico de ese paciente va a ser distinto a otro que tenga un adenocarcinoma de pulmón, pero no tenga la mutación en eso, ¿no? Entonces, fundamentalmente nuestra especialidad es diagnóstica, ¿no? Y entonces, como dices, en diferentes enfermedades es clave y es un paso en la cadena que tiene que suceder. Uh-huh. Claro, yo lo que veo desde fuera es que realmente no veis pacientes como tal, pero influís mucho en el proceso del paciente. O sea, en función de lo que vosotros digáis, en consenso con más especialistas, lógicamente, el paciente acabará en radioterapia, en quimioterapia, operándose o a veces no tenemos nada que hacer con determinados tumores o determinadas patologías. O sea que sois clave en eso. Y cuenta un poco lo de los comités de tumores, o sea, ¿en qué consiste eso para quien no lo sepa? Sí, o sea, el comité, los comités tumorales, hay de prácticamente cualquier especialidad. Lo que se hace es que se reúnen especialistas de diferentes ramas y digamos que ellos presentan, se lista una serie de pacientes, o sea, no de manera presencial, sino que se comentan los pacientes a lo largo que se han visto de la semana con tumores, y en ese momento se discute. El radiólogo, por ejemplo, presenta las pruebas de imagen que él ha visto, ¿no? El patólogo, en el caso de que intervenga una biopsia o que incluso se planteen la posibilidad de hacerla, dice hasta dónde va a poder llegar, no dónde tal, o comenta los problemas o dificultades que se ha encontrado o confirma el diagnóstico. Y luego los cirujanos encargados de ese tumor o que van a poder resecarlo o no, tal, los oncólogos, o sea, son un conjunto de especialistas que discuten casos tumorales y llegan a, como dice Alicia, un consenso, a tomar una decisión, una aproximación terapéutica consensuada por todos, ¿no? En la que todo el mundo esté de acuerdo, ¿no? La mejor solución para el paciente, individualizar cada caso y decir, vale, a este paciente, de acuerdo a su condición basal, ¿no? A las enfermedades que tiene, tal, ¿es posible que le hagan la cirugía? No. ¿Se puede? ¿Sí o no? Vale, este tumor merece la pena hacerle la cirugía, tiene un estudio de extensión que tenga metástasis por todos los lados y entonces mejor la quimioterapia y se la quede el oncólogo. Entonces, como que se toman esas decisiones. Vale. Y eso suelen ser semanales y depende, ¿no? En el área de digestivo, pues entonces sabes que van los digestivos, los cirujanos generales, cirugía general y digestiva, los oncólogos, los radiólogos, los patólogos, a lo mejor alguien de radioterapia, etcétera, ¿no? En gine, pues ginecólogos, oncólogos, tal. Sí. Pero pues eso, son, y de hecho, o sea, sé que hay un montón de estudios que eso no está por estar, eso está porque se ha demostrado que mejora significativamente la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes oncológicos. O sea, ese conjunto, que haya esa comunicación real
entre los especialistas y que no sea de uno emite un informe, el otro ve y toma una decisión, pero luego a lo mejor el otro la deshace o considera que es mejor por otro lado, o sea, que haya un consenso. Sí, porque si no el paciente al final va dando tumbos, va al cirujano, le dice una cosa, va al preoperatorio, le dicen otra y así. Entonces es un lío también para el paciente. Bueno, es que aparte tiene toda la lógica o por todo el sentido común del mundo, porque ya no depende solamente de ti o de vosotros que veáis una cosa, sino que el juntar más experiencias y que te puedas juntar con otro compañero y en función de lo que él ve y tú ves y lo que todos juntos veis, pues es que tiene todo el sentido. Es como el trabajo en equipo de toda la vida y aplicado a eso tiene todo el sentido. Es un poco el trabajo que se muestra en las pelis, ¿no? Cuando salen los médicos ahí todos hablando. A ver, ¿qué hacemos con este caso? Que es como un poco idealizado, pero sí, también pasa. En la realidad también lo hacemos. Sí. Muy bien. ¿Qué tipo de muestras? Porque de este tipo de tumores, cáncer y todo esto... Bueno, mira, por hacer un paréntesis, yo creo que este podcast, yo no sé si luego no lo van a censurar con tanta palabra de este tipo, pero bueno. ¿Por tumor o por sí, esta palabra no sé yo si le sentará muy bien a... Pero bueno, es que he hecho el paréntesis que he caído ahora. Pero aparte de estos, ¿qué tipo de muestras, para los que no sabemos nada, también analizáis? No sé, de otras especialidades. Sí, por ejemplo... en el tema, es que según el área, pero hay un montón que no son oncológicos, sino, por ejemplo, en digestivo, para diagnosticar una enfermedad de Crohn, una colitis ulcerosa, cualquier enfermedad inflamatoria intestinal. Que es inflamación, que no es cáncer. Que no es eso, que no es inflamación, es cáncer, pero al final, bueno, pues se asocia una vez que, o por ejemplo, una celiaquía, suele asociarse a una biopsia. Las gastritis, por Helicobacter pylori o por cualquier otra causa, una úlcera, cualquier técnica, por ejemplo, endoscópica que han hecho, muchas veces se toman biopsias, ¿no? Pólipos en el colon, ¿no? Me han sacado 3-4 pólipos, ¿no? Pues luego el patólogo dice, pues se llama así, ¿no? Un adenoma tubular con displasia de bajo grado. Es un pólipo hiperplásico y todo eso estás diciendo, pues estás guiando el seguimiento que le van a tener que hacer o si te tienes que preocupar, si tiene un foco de displasia de alto grado, el esófago de Barrett, ¿no? Que las personas que tienen mucho reflujo y que digamos que es una lesión precursora, ¿no? De lo que se puede convertir, ¿no? Entonces ves no solo digamos, muestras relacionadas con el cáncer, sino también lesiones precursoras que algún día pueden conducir a eso por tenerlas controladas y entonces hacer revisiones, y luego otros temas inflamatorios y otras patologías, ¿no? Como ya digo, por ejemplo, en digestivo se me ha ocurrido eso, celiaquía, enfermedades inflamatorias, esofagitis eosinofílica, en plan pacientes que tienen problemas de disfagia que les cuesta tragar. Es una manera también de confirmarlo, ver el número de eosinófilos por campo. Renal, que os decía que ahora mismo lo estaba viendo. La parte urológica, en realidad se dedica a los tumores renales, pero lo que es renal es más a las patologías médicas renales, es decir, todas las glomerulonefritis o cualquier glomerulopatía asociada, por ejemplo, a hipertensión, a diabetes, todo eso. Entonces, bueno, pues... O sea, cualquier enfermedad, yo lo que veo es que casi cualquier enfermedad en la que tomamos muestras hay cambios a nivel celular, aunque no corresponda específicamente con una lesión maligna. Entonces, en función de lo que ellos dicen, de si es, ya no es si es bueno o malo, sino si puede conducir a una lesión mala, pues también hay que vigilarlo. Entonces, los clínicos, los que vemos a los pacientes, le decimos, pues en vez de dentro de 2 años, te voy a ver el año que viene, para ver si eso ha cambiado. Eso es. Por ejemplo, en derma, bueno, iba a decir cualquier, ¿no? Cualquier, digamos, afección en la piel que los dermas les tengan confundidos o a lo mejor para confirmar su sospecha diagnóstica, toman biopsia y hay un montón de cosas que ellos no sospechan que sea algo tumoral. Claro. ¿No? De hecho, el que se dedica a dermatopatología, o sea, el patólogo que se dedica a derma, es una de las más, yo diría, más estimulantes y más difíciles, porque se relaciona mucho la clínica con lo que tú estás viendo, pero ya te digo que ahí
prácticamente quitando linfomas cutáneos y melanomas, carcinomas escamoso vasocelular, el resto son patología inflamatoria, todo. O sea, lo que ella dice, que no es maligno, que ya se sabe que no es maligno, pero claro, no sabes cómo se va a comportar y para hay que tener tenerlo un diagnóstico fichado. claro, para tener un diagnóstico claro, le suelen tomar biopsias de esas lesiones, ¿no? Entonces, pénfigo, penfigoide, lupus, Claro, un montón de enfermedades que... Un montón de enfermedades que no tienen que ver o no tienes una sospecha de malignidad. La verdad es que haciendo este podcast me estoy dando cuenta de la cantidad de muestras que recibiréis, ¿eh? Sí. Es tremendo. Yo creo que hay de casi todas las... Fíjate que cardio es lo que menos. Cardio no tal, porque suele ser raro, ¿no? De tumores cardíacos, mixomas auriculares sí que han venido, o trasplante cardíaco. Es que cualquier operación que se haga en el hospital, estamos hablando de muestras, pero vienen piezas. O sea, quiero decir, tenemos piezas. Por poner un ejemplo con eso, no solo viene, por ejemplo, una biopsia imagínate que alguien, pues eso, empieza con estreñimiento, una oclusión intestinal. Por ejemplo, le hacen una colonoscopia, ven polipillos, pero también ven una lesión estenosante, algo tumoral que les preocupa tal, toman biopsia, ¿no? Entonces el patólogo confirma que eso es un adenocarcinoma intestinal, eso es un tumor. Sí, ahí un no cáncer. acaba, porque normalmente si pueden, si es posible, le van a operar, ¿no? Porque van a resecar eso y van a tener una intención curativa, ¿no? Entonces se lo van a resecar. Estoy hablando muy general sin tener en cuenta Sí. que haya... No, pero bueno, para que la gente lo entienda más o menos. Eso es. Le operan. Y entonces la operación que le hacen, la pieza quirúrgica que viene de lo que han resecado, eso lo envían a anatomía patológica. O sea, no termina ahí. Entonces ahí nosotros, por ejemplo, ya nos encargamos de decir, ¿los márgenes quirúrgicos están libres? O sea, ¿te has llevado todo el tumor o no te lo has llevado? El estadio TNM, o sea, que casi todos los tumores tienen un estadiaje, que es decir, como hemos dicho, vale, este es un tumor, este es el tipo de tumor en esta localización, esta es la clasificación histológica que tiene, pero claro, ese puede estar más avanzado en el tiempo o no. Quiero decir, ¿hasta dónde está llegando? ¿Hasta dónde está infiltrando? ¿No? Claro. Entonces decimos, está infiltrando hasta esta capa muscular, en la submucosa, en el Eso tiene... Ya te da ¿Hasta dónde de profundo va? Claro. Eso te da una idea de cuánto tiempo lleva y cómo de agresivo es. Claro. Te viene con grasa pericolónica, por ejemplo, lo que es la pieza de una hemicolectomía, una simoidectomía, o sea, una resección de... Intenta usar palabras normales. Perdón, porque la gente si no se va a enterar. Sí, o sea, te quitan un trozo de colon. Eso. De este tal. Entonces, eso viene con grasa, ¿no? Y en esa grasa hay ganglios. Es muy importante saber que no se ha diseminado a esos ganglios. Entonces, con esa grasa que te viene, tú tienes que encontrar, en el caso del colon, aislar mínimo 12 ganglios para considerarlo eso representativo. Para poder decir, vale, estos ganglios, ¿hay evidencia de que hay malignidad o no? ¿Ha pasado o no? Porque eso va a cambiar drásticamente el pronóstico del paciente. Claro, porque a veces se operan los pacientes, les quitamos los tumores, pero a lo mejor para después necesitan radioterapia o quimioterapia. ¿Sabes? También, o sea, no es... La gente se piensa que se opera y se acabó todo. No. O sea, hay que ver cómo de afectado está, si realmente se ha podido quitar todo o no. Hay veces que no se puede quitar todo. Eso es. Entonces, lo mismo, después necesita algún otro tipo de tratamiento o algún otro tipo de seguimiento. Entonces, eso ahí también ellos ayudan. Claro, ahí confirmas al principio, en el paso que he dicho de la biopsia, confirmas la sospecha diagnóstica. En este caso dices, vale, es un tumor. Y aquí sí que dices, vale, es este tumor, infiltra hasta aquí, lo has quitado entero. ¿Se ha ido a ganglios o no se ha ido a ganglios? Vemos que se haya ido alguna vena, algún vaso, que es algo también, datos pronósticos. Entonces cada uno tiene una serie de ítems o parámetros que tú quieres puntuar o de los que quieres informar, que sabes que en función de eso, pues bueno, pues se asocia un pronóstico, un tratamiento, etcétera, ¿no? Entonces, pues eso, que no solo son muestras pequeñas, sino también grandes, desde colones a... Sí, que llega la pieza entera del quirófano.
Si quitamos un riñón, pues llega el riñón entero. El riñón entero. Úteros. Todo, sí. Partes blandas, por ejemplo, es algo muy llamativo, porque en partes blandas, claro, te puede venir una pierna o te puede venir. Claro. Sí, fémur han venido. Y cuando amputamos en cirugía vascular muchas veces la mandan. Eso es. En una pierna que se amputa por una infección grave, por lo que sea, muchas veces se manda anatomía patológica. Eso es. Entonces vienen muchas piezas. En ese caso normalmente sí que hay una alta sospecha de malignidad o viene para confirmarse. Claro. Pero bueno, también vienen otras que vienen úteros por prolapsos o por leiomiomas que han sido, por tumoraciones benignas, que no, sí. que no tienen tal, pero bueno, ya que una vez que se lo han quitado, en vez de tirarlo, lo que haces es analizarlo y muchas veces te lleva sorpresas. Sí. De que al final, pues eso, que con la edad pues todos vamos teniendo cambios o patologías benignas que no han dado la cara de alguna manera y entonces pues a la hora de analizarlo bien pues encuentras cosas siempre. Claro. Y esto todo, un segundo, todo estamos hablando de un poco que hay, o sea, se quita el tumor y luego ellos lo analizan a posteriori, ¿no? Pero luego también está la opción de la biopsia intraoperatoria, que eso lo quiero, porque habrá gente que a lo mejor diga, uy, qué raro. Es como que a veces mandamos piezas durante el quirófano y son como cosas muy instantáneas, se la mandamos al patólogo directamente y en cuestión de minutos, ¿cuánto? ¿Media hora o así, no? Sí, media hora. Una media horita nos dan unos resultados preliminares, ¿no? Más o menos, para saber si tienen que seguir, si no tienen que seguir. O sea, la propia cirugía, en función de lo que ellos nos dicen, va cambiando. Sí. O se para y ya decimos, bueno, pues ya está todo quitado. O parece que tal. Pues se altera. Sí, eso es. Eso también es importante. Eso es una de... O sea, quizá es de las cosas que más preocupa al patólogo. En el día a día es lo que más puede alterar. Porque te llegue así de última hora y que necesiten la respuesta ya. Claro, eso es. Porque en el resto de cosas, como os he dicho, claro, tú tampoco puedes prolongarlo eternamente, ¿no? De pensar el caso eternamente, porque lógicamente sabes que está pendiente alguien de un resultado y que, como hemos dicho, va a guiar tratamiento y tal. Pero en ese momento sí que de alguna manera pues tienes que tomar una decisión al momento y de una manera que tú no ves, o sea, el procesado que sigue es ligeramente distinto para tenerlo inmediato y entonces tú no lo ves con la nitidez, con la claridad que lo ves, o sea, que habitualmente lo puedes visualizar. No es, ya no digo por la presión que uno tiene. Es como la vista previa, ¿no? Claro, es la vista previa. Es como si la imagen tuviera mucha menos definición, ¿no? Entonces, vale. Claro, estás tomando una decisión importante con mucha menos definición, que siempre solemos meter la coletilla de que el diagnóstico definitivo será tras inclusión en parafina, porque muchas veces es imposible, ¿no? Pero hay veces que, por ejemplo, decir... se me ocurre en los gliomas, ¿no? En los tumores de sistema nervioso, en el cerebro, por ejemplo, tal. Que decir si tú ves un alto grado ya en la biopsia, es decir, estás diciendo que es muy, muy agresiva, hay veces que se para eso ya. O sea, ya no lo van a sacar porque sabe que eso tiene muy mal pronóstico y que no hace falta resecarlo, ¿no? Entonces, decir que si es alto grado o no, pero claro, la responsabilidad como en muchas otras especialidades, en otros trabajos tal, pero ahí tienes una gran responsabilidad porque sabes que estás cerrándole una puerta importantísima al paciente. Imagínate que te has equivocado, le tienen que reintervenir o tienen que... Entonces, en ese caso, o en los márgenes quirúrgicos, ¿no? Que ellos lo mandan y dicen, vale, en esta zona me gustaría saber por si tengo que ampliar más o no. Y entonces te lo mandan y tú dices, sí hay tumor, no lo tengo claro, ¿vale? Pero claro, al decir que sí hay tumor, sabes que van a seguir, que la operación va a seguir. Y si estás diciendo que no, van a decir, vale, pues paro ahí, claro. y tal. Entonces, luego, cuando te venga la pieza, vas a poder comprobar si te has equivocado o no, o también que al final, con lo que te mandan, tú estás viendo... tú estás viendo una muestra de dónde lo han cogido de un punto en concreto, claro. Pero no lo estás viendo todo. O sea, estamos cogiendo una representación. Entonces, por probabilidad, a lo mejor exactamente tú no cambias de opinión cuando ves la pieza,
de acuerdo a lo mismo que te mandaron, viéndolo con mayor nitidez. Pero eso no significa que sea representativo de todo, digamos, de toda la frontera del tumor con el tejido sano, ¿no? Entonces, bueno, pues es algo, a mí ahora que de adjunto es de lo que más, con lo que más sufro, ¿no? De eso, que saber hasta dónde mojarte, ¿no? Y muchas veces, pues, cuando no lo tienes claro, pues para eso está también llamar al quirófano y decir, mira, pues veo esto y no lo sé exactamente. Claro. Y ellos consideran si volver a mandar otra muestra, si no, o tomar una decisión en función de cómo lo vean también los cirujanos, porque de Visum se ven muchas cosas también. Eso es. En el análisis de las muestras y las decisiones que tenéis que tomar, ¿qué porcentaje, cuánto hay que podéis saber de forma, entre comillas, automática después de hacer procesos con reactivos, con químicos, o que sean cosas de sí o no en función de unos valores que tengáis o unos resultados que tengáis, que imagino que podrán ser algunas cosas así? Yo estoy imaginándome. Sí, no. ¿Y cuánto depende ya de que vosotros miréis? Y luego esta pregunta te la enlazo con otra. De que miréis, interpretéis, penséis, ya dependa de vuestra experiencia y demás. ¿Cómo está ese reparto? O sea, es muy buena. Porque, o sea, prácticamente todas las muestras, intraoperatoria sigue por otro lado, tal, es congelado, pero digamos que la mayoría de muestras, lo primero que tú vas a tener es eso, como se digo, se fija en formol, que lo que se hace así, aunque no me voy a poner muy técnico, ¿no? Tampoco yo como lo sé, básico. Claro, pero se fija en formol y lo que hace eso es preserva la estructura y la organización, digamos, del tejido, ¿no? De las células y tal, hace que lo mantenga durante más tiempo, ¿no? Que sí, para que no se deteriore, ¿no? Claro, que no se deteriore, eso es. Y luego, pues lo que se hace es que una vez fijado, que el plazo ideal pues son de unas 6, 7, 8 horas. Puede ser que esté metiendo la pata en eso, porque yo tampoco, o sea, no tú vas después de esa fase. Cada muestra, sí. Intervenimos, pero es verdad que eso no sé exactamente el tiempo exacto, ¿no? Pero eso, se fija en formol 8 horas a 48, según también la muestra, el tamaño de la muestra y eso. Y luego sé que se deshidrata con una serie de alcoholes y tal, y luego se incluye en parafina, que lo que hace es que le da consistencia, para que luego el técnico lo corte en un microtomo, que lo que hace es hace cortes tan finos de esa pequeña muestra de 3 a 5 micras. Entonces eso al final es lo que al final se repesca en una lámina. Y entonces es lo que se le lleva al patólogo. Y tú ves una lámina que es lo que metes al microscopio, ¿vale? Entonces, es como una mini loncha, ¿no? Una loncha súper fina. Y ellos siempre se quedan, o sea, guardamos el bloque del que se puede seguir cortando. Por si acaso luego tenéis que comprobar más cosas. Eso es. Y ahora con el tema de los reactivos, lo que más pregunté y tal. La cosa es que cuento esto porque todos esos, casi todas las muestras, se van a teñir en hematoxilina osina, que es como, digamos, lo estándar. Es lo que vemos nosotros en rosas, rosa y malva, principalmente, ¿no? Tienen muchos colores y tal, pero que, o sea, digamos que es como la primera aproximación que tú vas a tener de visualizar el tejido es ese, ¿no? Y entonces ahí, pues tú, sabiendo dónde está el órgano o tal, bueno, también por experiencia puedes identificarlo sin leerlo, ¿no? Pero digamos que ahí es lo primero que el patólogo va a ver, seguramente, en hematoxilina osina. Y no en todas se tienen que aplicar otra serie de reactivos ni pedir técnicas inmunohistoquímicas. Ahí a lo mejor, depende de lo que se sospeche y depende de lo que tal, tú puedes llegar a un diagnóstico. O puedes no llegar porque a lo mejor es imposible llegar a ello, ¿no? ¿Y ahí qué ves? ¿Ahí qué puedes ver? Cuando te lo pones en la pantalla o en el microscopio en grande, ¿sí? ¿Qué puedes ver? Claro, depende de lo que te manden, ¿no? Depende de lo que te manden, pero, por ejemplo, eso, digestivo, que es lo que os digo que ahora últimamente estoy viendo, ¿no? Más. Y gine también esto y tal. Pero vienen, por ejemplo, biopsias de estómago, ¿no? Gástricas. Entonces, te vienen y te dicen cuerpo gástrico... de cuerpo gástrico y te dicen sospecha de gastritis, por poner algo oncológico y tal. Entonces, tú ves ahí, en esa imagen, tú lo que tendrías que ver es, digamos, la arquitectura normal de un estómago. O
sea, los diferentes tipos de células que hay, ¿no? Las oxínticas, principales, tal, no quiero ser muy técnico, tal, pero entonces, al ver que hay ver que eso está distorsionado, esa arquitectura está distorsionada, que hay mucha inflamación, que hay presencia de pequeños microorganismos que pueden ser, por ejemplo, el Helicobacter pylori, etcétera, tal, claro, tú ya, con ese visionado, tú ya puedes orientar, decir, vale, aquí hay una gastritis crónica con signo de actividad que se asocia al Helicobacter pylori. Ya has emitido el diagnóstico, ¿no? Porque lo has visto claro. Pero ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, tú estás viendo una gastritis crónica superficial y dices, joder, esto es muy típico, ¿no? Por experiencia puedes decir, esto se parece mucho a lo que yo veo por el Helicobacter pylori. No todas las gastritis tienen que ser por ese bicho, ¿no? Pero lo orientas y en cambio no lo encuentras, ¿no? No lo estás viendo. O sea, tú ves la lesión del Helicobacter, pero no ves el bicho. Claro, vale. Tú ves o sea, hasta ahora lo que tú estás viendo es una gastritis, ¿vale? Pero no estás viendo en sí al bicho. Entonces, claro, tú te puedes ayudar porque haya menos cantidad y entonces sea más difícil o tengas menos experiencia tal, te puedes ayudar de una serie de técnicas que, por ejemplo, hay una inmunohistoquímica dedicada al Helicobacter pylori. Entonces tú solicitas eso, ¿sabes? Solicitas en función de la sospecha que viene, la muestra, lo que tú quieras encontrar, ¿no? Entonces, pues hay una específica para el Helicobacter pylori. Entonces tú cuentas con una serie de herramientas, digamos, a las que hacer uso de acuerdo a lo que tú sospechas, a lo que te piden encontrar. Y entonces eso sería en otra lonchita de esa muestra, ¿no? Eso es. Aplicarle ese tipo de reactivos de los que hablas. Eso es. Y si te sale positivo ya es en plan, pues sí, era por esto, ¿no? Eso es, tal cual. El Helicobacter pylori lo he dicho como ejemplo, sí. Como ejemplo. Pero lo más interesante, o lo que siempre digo ahora que cuando vienen estudiantes y eso y lo explico, por ejemplo, lo más estimulante que puede venir y a la vez también el mayor desafío, una de las cosas que más es, por ejemplo, una metástasis de origen desconocido. Es decir, que te encuentras un tumor en un ganglio, que piensas que no es linfoma, que viene el primario de ahí, sino que está en cualquier otro lado y a ti te viene lo que ya se ha diseminado, lo que ya se ha ido por ahí, ¿vale? Pero no sabe dónde empieza. Entonces, a ti te sacan un cilindrito y en ese cilindrito, lo voy a poner como ejemplo para lo de las técnicas inmunohistoquímicas, tú ves y tú dices, bueno, este cáncer, esto es maligno, ¿vale? Y dices, joder, esto es maligno, ¿no? En hematoxilina eosina, ¿no? En el ejemplo que hemos dicho. Pero claro, yo digo, esto es maligno y yo puedo decir, joder, esto me recuerda a mí a algo, a un tumor que venga de páncreas, ponte, de tal. Entonces, yo sé que hay una serie de marcadores que orientan más a páncreas o no, tal, pero puedo decir, pues eso, esto es más un carcinoma, esto viene más de melanoma, esto viene tal. Y en función de eso, yo voy a pedir una serie de marcadores que yo elijo que creo que me van a ayudar. Sí, entonces, si me salen negativos marcadores melanocíticos, o sea, que orientan a melanoma o a cosas de sistema nervioso y todo eso, sé que voy por el buen camino y si me han salido positivos citoqueratinas, que son cosas de carcinoma, digo, pues voy por aquí, ¿no? Efectivamente, es un carcinoma tal. Y entonces ya, ¿hasta dónde puedo afinar? Y sé que hay marcadores que me orientan más a tracto digestivo, a otro tal, pero todos esos marcadores, la mayoría de ellos no son súper específicos. O sea, no quiere decir que si eso sale, ojalá fuese así de sencillo, que tú los pidieses. Ya lo tienes claro. Y porque te saliese este positivo, pero este negativo, ya dices, hostia, lo tengo, ¿no? Sí. No es, porque es el 80% de estos tumores es positivo para este, pero el 20% es positivo aquí, tal. Esto es negativo. Entonces, tú te ayudas en función de eso. Entonces, la experiencia influye mucho. ¿En qué influye? En la visualización, claro, los patólogos cuanto más han visto, cuanto más casos han visto, el ojo está entrenado más y a lo mejor lo que un patólogo novato como yo tiene que ayudarse de muchas técnicas inmunohistoquímicas que incluso te pueden llegar a confundir, como os digo, porque tú puedes pedir y te pueden salir cosas mucho... Sí, puede ser un arma de doble filo. Claro, positivo o negativo tal. Él a lo mejor con el ojo ya lo ha orientado bien y otras muchas veces, sí o sí, da igual el entrenamiento que tenga el ojo, tú tienes que pedir esos marcadores. Pero a la hora de interpretar esos marcadores no te llega una lista que te diga esto positivo, esto negativo, sino que tú también tienes que ver efectivamente si eso es positivo donde tú quieres que sea positivo.
O sea, o justo es negativo donde tiene que ser negativo. Entonces, tú te apoyas de esas herramientas de técnicas inmunohistoquímica y luego está la biología molecular, que es lo que he dicho, que es ya te metes a nivel del ADN o el ARN de ese tumor, de esa célula tumoral, en la que ves y dices, tiene esta alteración genética. Y eso te sirve porque sabes que si tienes mutaciones en ciertos tal, te sirve primero porque te ayuda al diagnóstico, porque sabes que hay ciertos tumores que sí o sí cursan con esa mutación. Vale. También te sirve para el pronóstico, porque aunque tú ya sepas el diagnóstico, hay ciertos marcados, hay ciertas alteraciones que te van a decir, aunque tenga pinta al ojo de altísimo grado, se va a comportar bien, y luego hay otros que encima te van a le vas a poder decir al oncólogo, cuidado que tiene este biomarcador tal, que para lo que sí que tenemos tratamiento a día de hoy, y le vas a poder dar, y este tumor seguramente funciona mejor que otro. Entonces, hematoxilina osina, ojo, y luego técnicas inmunohistoquímicas y eso para ayudarte de manera más eso para ayudarte, anexos. Que no siempre tienes que tal, porque todo eso tiene un coste, ¿no? Y entonces tú también tienes que calibrar, no a todo ni de manera habitual, no se le pide, por ejemplo, molecular. Son técnicas que cuestan mucho y que no siempre te van a ayudar, porque no es cuestión ya solo de escatimar en recursos, sino que igual no te sirve. O sea, es que eso, ¿no? Hay más cosas de inmunofluorescencia, lo que os he dicho, hibridación in situ. Tenemos muchas técnicas. Vale. Muchas tal. Y en función de eso, cortadme si hablo mucho, ¿eh? Yo, por lo que veo, con lo que me estoy quedando, es que vuestra labor es totalmente de detective, de ir como descartando. Esto entonces no puede ser. Venga, vamos a seguir probando. Y también ir valorando qué pruebas le podrían venir mejor, porque algunas te pueden engañar incluso. Eso es. Y por ejemplo, eso que dices de detective, que yo siempre te digo, y con lo del cilindro, eso que hemos puesto el ejemplo, claro, tú cada vez que pides una técnica inmunohistoquímica, se hace un corte sobre esa muestra, otra vez de micras, sobre la que sí que se van a utilizar una serie de anticuerpos que están marcados con un fluorescente, con un marcador, algo de color, para que nosotros lo interpretemos, y eso se va a unir justo a una proteína, ¿vale? Que por eso eso es lo que de alguna manera nos da información o no. Pero cada vez que lo pedimos, eso se está desbastando. O sea, tú estás gastando parte de ese material. Entonces, muchas veces es una carrera de llegar a diagnosticarlo antes de agotar el material. Que se te acabe. Claro, en el momento hay veces que es lo que pasa, que si viene pequeña muestra, ¿por qué? Porque haya bastante tejido sano y solo haya una parte de ese tumor. O porque haya sido muy difícil y hayan conseguido solo un poquito de milímetros de tumor y tal. Entonces, en ese caso, cuando te tiene muy despistado y tú pides muchas técnicas inmunohistoquímicas, te quedas sin material. Te puedes quedar sin material y puedes decir, yo he llegado hasta aquí. O sea, sé que ha salido negativo para estos marcadores, lo que me insinúa que es esto, pero no he podido descartar la posibilidad de que sea esto. Puedes recomendar una nueva rebiopsiar, puedes recomendar tal, pero es en ese sentido un poco detective, no siempre, ¿no? Todas las muestras tienen ese desafío, ¿no? Claro. Pero menos mal. Sí, pero hay veces eso, y encima juegas en tu contra de que si tienes poco material, cada decisión que tomes también, o sea, tienes que elegir muy bien el orden en el que tú quieres pedir eso, porque lógicamente hay marcadores que, según lo que sospechas, tienen una relevancia con respecto a otros. Sí, parece un juego de estrategia, prácticamente. Claro, sí, es un poco eso, hacer de detective de tejidos, de eso, sí. O sea, vale. a mí la verdad es que me encanta. O sea, sí, se te nota muy apasionado, eso me gusta. No sé. La siguiente pregunta que te iba a enlazar con esta es que si, porque ya por llevarme un poco al sector o al terreno que sí conozco más, que nos lo decías antes, antes de empezar, con el tema de la inteligencia artificial, la parte de visualizar sobre todo lo que son imágenes, que es muy buena. ¿Cómo lo estáis preparando y qué potencial le ves? Pues bien, o sea, yo lo veo en un sentido positivo, el tema de la inteligencia artificial. Desde luego, o sea, sé que rayos, por ejemplo, la otra especialidad que es muy diagnóstica y que trata fundamentalmente con imágenes, va más avanzada que nosotros en ese sentido. Porque a día de hoy, al menos en España, y bueno, estoy casi seguro que en gran parte de Europa y en muchos sitios,
todavía hay gente que sigue trabajando con el microscopio. Bueno, gran parte de España se sigue trabajando con el microscopio. Pero es una digital. No se ha digitalizado todavía. Entonces, hay ya servicios que sí que están completamente digitalizados. El nuestro, como os comentaba, hace muy poco ha dado ese paso. Pero no está todo. Por ejemplo, lo anterior no se ha podido digitalizar de momento, ¿no? Eso también... o sea, tú ahora mismo en el día a día no usas el microscopio. Yo... A ver, podría no utilizarlo, pero lo utilizo de vez en cuando. ¿Vale? O sea, puedo ver todas las muestras digitalizadas, pero es cierto que todavía, claro, se tiene un hábito al microscopio que hay veces que para mí es más rápido. Toda tu formación la has hecho con microscopio. Claro, eso es. Claro, eso también es interesante porque adjuntos que llevan absolutamente toda su vida que se formaron con el microscopio, ahora de repente, solos con la utilización de pantallas, y oye, están adaptándose genial, porque tiene muchas ventajas, que luego si queréis podemos comentar el tema de la digitalización. Pero claro, es algo que imaginaos 50 años trabajando con el mismo material, con tu misma herramienta, y ahora te la cambian totalmente, que es eso. Pero bueno, en ese tema, claro, la digitalización es un paso previo a poder utilizar algoritmos de inteligencia artificial. Claro. Sé que en Rayos ya que lo utilizan en muchos hospitales, al menos para el cribado, ¿no? De que te diga esto es totalmente normal y mírate estas, ¿no? Que estas sí que ha habido alguna alteración y te propone, ¿no? Lo que ha podido ocurrir y eso. Yo creo que con el procesamiento de imágenes, con la inteligencia artificial, ese primer paso de visionado, ellos mismos se va a ir mejorando progresivamente y sé que va a equivaler al ojo de un profesional, ¿no? de un adjunto con mucha experiencia en el campo. Estoy casi seguro que a la hora de integrar esas imágenes va a señalarlo. Es cierto que como os decía, mi trabajo a día de hoy no es solo ver una imagen. Si tú ves una imagen sin contexto clínico, algunas cosas se pueden resolver, pero en esa mayoría van a llevar al error. Y tienes que integrar también el tema de lo que decíamos, cómo gestionas el tema de la inmunohistoquímica, pero sin duda ayudar va a ayudar. Y de hecho, a día de hoy se van a instalar unos algoritmos en mama y en próstata, en cáncer de mama y en cáncer de próstata, pues son tumores que sí que son bastante monótonos. Se enfada el que se dedica al patólogo, que se dedica a mama, a patólogo a próstata. Pero es verdad que un 90% son tumores, un tipo histológico de tumor, entonces, y ahí hay tanto volumen, hay mucho volumen, porque al final el cáncer de próstata y el cáncer de mama más comunes. Son de los más comunes y entonces recibimos muchas muestras de ello y algo que te ayude tanto en las piezas como en las biopsias a decirte de aquí a aquí, te lo mida, te ofrezca eso. El tiempo que tiene que dedicarle el patólogo se va a reducir. O sea, no va a haber tanta espera. No va a ser que. Entonces, yo creo que eso sin duda viene para quedarse. Y desde luego en todos los congresos a los que estoy yendo, los dos temas candentes y de actualidad que hay es la patología molecular, es decir, las alteraciones genéticas y todo este tema, que se va a seguir profundizando y se va a seguir mejorando, con tecnología también. Cada vez se instalan tecnologías que tardan menos, que cuestan menos y se va a poder llevar a muchos tipos de muestras y con eso también la investigación se va a fomentar por ese lado. Y el tema de la inteligencia artificial, que sin duda nos va a ayudar. ¿Crees que puede llegar a reemplazar a un patólogo? Es un tema... En un futuro... Yo diría, o sea... Claro, a ver, esto es controvertido. Mójate. No es controvertido. Yo pienso que no. A ver, yo pienso que con lo que hay actualmente, primero ni de coña, y con lo que espero que mejore, claro, es difícil. O sea, digo que es difícil no porque el patólogo sea reemplazable, sino porque es verdad que a mí me gusta bastante el tema de la inteligencia artificial, amateur, que tampoco yo no soy ningún profesional, y viendo los avances en ciertas cosas, me cuesta pensar que el 80% o el 90% de los trabajos que existen actualmente
una inteligencia artificial no pueda reemplazarlo. No reemplazarlo, sino hacer algo bastante parecido, o al menos que quite o merme la cantidad de trabajadores que se necesitan para ello, ¿no? Uh-huh. Lo digo porque no solo en el tema del procesamiento de imágenes, yo sí que creo que tengo bastante esperanza en la inteligencia artificial y creo que al cabo de recibir muchísima información y educarla en esta imagen es esto, esta tal, con este resultado, ella pueda, alguien que a lo mejor un patólogo novato como yo, no tenga 20 años en experiencia en patología digestiva, hombre, ayudada de esa herramienta, con tu flexibilidad y con tu capacidad de integración y lo suyo, te equipares o puedas equipararte a un patólogo que lleva 20 años de experiencia en el área, ¿no? Entonces, creo que reemplazarlo no. O sea, pero que os va a ayudar mucho. Nos va a ayudar mucho. Pero es que yo lo estoy viendo, me comentaba una amiga pediatra que le han puesto en el tema de niños con síndromes, con todos, síndromes genéticos y que tienen tal. Entonces, ella en ese momento no conoce tanto y se está ayudando de ChatGPT Premium a tope, ¿no? Le pone una serie de la exploración física que ella ve, polidactilia, tal. Y bueno, que es que hay un montón ahora de estudios de que acierta diagnósticos poniéndole el análisis, la información del análisis, las pruebas de imagen, o sea, lo que ha informado el radiólogo en las pruebas de imagen y lo que tú has en la exploración y los síntomas y tal, y te orienta muy bien los diagnósticos, te dice lo que tal. Entonces, en ese sentido, digo, en la medicina esto ha venido para quedarse seguro y que no va a parar de avanzar. ¿Cómo va a afectar al mundo médico? No lo sé. Yo no creo que no creo que solo nosotros seamos afectados. O sea, digo, los patólogos, los radiólogos, está claro que a nivel general, al no tener contacto con humanos, creo que en el lugar en el que sí que tengas contacto con humanos, los humanos van a seguir prefiriendo que alguien humano se comunique contigo, ¿no? Aunque haya luego por detrás un trabajo que ha facilitado las inteligencias artificiales. Pero es que la mayoría de casos, ¿no? Estamos viendo, aunque se escape eso del tema, ¿no? Pero lo estamos viendo incluso con el tema de los taxistas, con el tema de los traductores, con el tema de profesores, con el tema de... Es que aplicaciones, hace nada estaba utilizando Notebook LM, que es una inteligencia artificial que procesa textos, y le metes cualquier artículo científico o cualquier libro o cualquier tal y... hace un podcast, ¿no? Algo así. Te hace podcast que ayer mismo tal y solo los genera de momento en inglés, pero es alucinante. O sea, hacen bromas entre ellos y comentan, y se nota que no es información superficial, no es que lo cojan, hayan localizado la parte del texto que tal, sino que de alguna manera te da la sensación de que se lo ha leído, lo ha entendido. Sabe algo más. Incluso. Claro. Entonces, por eso he dudado en mi respuesta de reemplazar. Yo no creo que esto vaya a reemplazar a los humanos ni tal. Pero sobre todo verdad, por las implicaciones también legales y de todo que tiene a posteriori. O sea, que tú digas que alguien tiene X... Claro. Necesitas un profesional o alguien que lo supervise, que firme eso. Que asuma la responsabilidad. En caso de que pase algo, ¿no? Haya alguien que lo supervise, no se lo vas a echar a una máquina, ¿no? Y creo que es verdad que es más complejo que ver imágenes. Si fuese ver imágenes os diría, pues sí, ¿no? Y de hecho hay mucha gente, por ejemplo, en micro, en tal, que hay una gran parte que es validar. Es algo que ya hace la tecnología, pero hay una persona que supervisa, ¿no? O, por ejemplo, el tema de los pilotos, que esto se sale, ¿no? Pero el pilotos muchas veces me comentaron que la mayoría de aviones, ¿no? Incluso ya lo hace un tema del controlador o lo hace la tecnología y están ahí en caso de que, primero para asegurarse que pase, que todo va bien, y en caso de que pase algo, tomar controles manuales, etcétera, ¿no? Entonces, hay muchos trabajos a día de hoy ya sin la inteligencia artificial que digamos que el humano está un poco para supervisar que todo vaya bien y adaptarse a cualquier contratiempo y tal. A día de hoy lo que nosotros hacemos es demasiado manual, demasiado arcaico todo, de la manera en la que vas a comparar estudios previos, es coger, irte a un almacén donde están almacenadas las biopsias, las láminas, y sacas esa lámina y la comparas de manera manual. O sea, estamos muy arcaicos. Entonces el tema de la digitalización está tal. Hay mucho por mejorar, ¿no? Y que va a pasar en muy poco
poco tiempo seguramente. Claro, hay muchísimo por mejorar y también necesita una inversión muy grande. Pero con lo que he dudado es simplemente de porque yo tengo mucha fe en la inteligencia artificial y no creo que mi trabajo en concreto, creo que es algo muy complejo, pero sí que creo que la inteligencia artificial, los avances que está demostrando, creo que es suficiente para poner de manifiesto incertidumbre, ¿no? O sea, generar incertidumbre en todos los sectores. Sí. En todos los trabajos yo diría que es algo que viene a tomar. Entonces tampoco sabemos un poco lo que va a pasar con esos trabajos. Si va a hacer falta menos trabajadores o al revés, o el hecho de que eso acorte los tiempos. Va a incrementar la productividad con los mismos trabajadores. Claro, sí. Claro, eso es. Pero a la vez también puede aumentar el número de... Claro, al acortar plazos también puedes decir, pues vamos a dar más muestras, ¿no? Entonces vamos a... obtenemos Exacto. el tiempo... Yo creo que vais a acortar las listas de espera, entre comillas. Bueno, todo... Claro. Eso sí. Por ejemplo, que puede mejorar. El ejemplo de esto, y ya me callo, que esto y tal, que es con la inmunohistoquímica o la biología molecular, se dijo exactamente lo mismo, al menos en mi sector, en lo que corresponde a mi rama, ¿no? Porque con la inmunohistoquímica se dijo... Joder, me contaban mis patólogos adjuntos, ¿no? Que en ese momento era solo hematoxilina eosina, ver al microscopio y decían, van a salir una serie de anticuerpos que te van a decir si esto es positivo, esto es negativo. Entonces, no va a hacer falta, ¿no? Pero tú pides los anticuerpos y tal. Y la realidad ha venido a hacerlo muchísimo más complejo, porque han venido subclasificaciones tumorales y es una tortura para el patólogo, pero desde luego es una mejora para el paciente y para lo que es la clasificación. Y la biología molecular igual, porque decían... Si sabemos las alteraciones genéticas y todo esto, y la realidad no es esa, es al revés. Lo ha complicado mucho más y tal. Entonces, la inteligencia artificial, yo quiero pensar que a lo mejor nos va a servir. Desde luego hay cosas en las que se me ocurre que pueden ser súper útiles, claro. Que a día de hoy hacíamos a ojo, que se hacen a ojo porque no teníamos otras herramientas, ¿no? Para calcular el índice de proliferación de un tumor y tal. Todo eso casi lo hacía a ojo un patólogo, ¿no? Esto va a poder dar cosas objetivas en las que se apoya el patólogo, ¿no? Pero digo que igual... A partir de ahí surgen nuevas cosas que a día de hoy yo tampoco sé qué rumbo va a tomar, ¿no? Y que venga a complicarlo más y que sea una herramienta más, pero que ha venido a ayudarte y a la vez a mejorar, pero a la vez más complejo, ¿no? Todo. Claro. Eso. Sí, quizá la parte más que se pueda estandarizar será más rápida para vosotros. Eso es. Pero habrá parte que se pueda complicar a raíz de eso. Eso es. Yo creo que no hay duda en que va a ser un acompañante. Ya para empezar va a ser un acompañante, porque es que podéis tener un acompañante que alimentándolo con información que un humano... Bueno, es que yo no sé muy bien cómo van estas dimensiones, ¿no? Pero yo he leído y he escuchado mucho sobre esto y el contenido que tiene el último modelo, creo que un humano tardaría como 100.000 años o no sé qué dimensión, pero 100.000 años en leérselo entero. Si tú puedes tener un modelo que está alimentado con no sé cuántos mil años en leérselo, pues imagínate el acompañante que tendrías. Pero sin embargo, el tema de la responsabilidad es una cosa que no va a poder sustituir, o por lo menos en un corto plazo. Claro, lo que pasa es que esto, estaréis conmigo en que esto marca un punto de inflexión en todo. Claro. Porque es que cuando poníamos el ejemplo antes del notebook LM, y seguramente que la gente que sea mucho más pro en esto conoce modelos de inteligencia artificial o digamos, dedicado también a procesar textos y a cualquier tipo, a la generación de imágenes, a tal, que sean incluso mejores o que tengan mayor rendimiento, pero en este caso, como os decía, ponías, es que vengo justo de hacerlo, ¿no? De poner un PDF de un libro o un PDF de un artículo, te propone preguntas, te las contesta, y es que yo creo, o sea, como os digo, da la sensación de que realmente es, o sea, en cuestión de unos segundos ha interpretado todo, y si en caso de que fueses profesor te propone exactamente las preguntas que tú pondrías, tanto de sí o no como de respuesta libre, muy buenas, o sea, muy bien elegidas. Es un libro que yo, por ejemplo, había leído, El año sin verano, ¿no? De Carlos del Amor, y entonces lo he hecho porque digo, joder, me lo acabo de leer, quiero probarlo, ¿no? Y es perfecto. Y el podcast también, o sea, no le he encontrado ninguna pega de decir, joder, aquí patina, ¿no? Entonces, es verdad que con eso dices, vosotros y yo también, pues
nos hemos formado en un modelo tradicional de la escuela, ¿no? De la educación, en el que muchas veces te pedían trabajos para libros y para esto, y esas preguntas una persona ahora mismo las puede contestar. O sea, si te hiciesen esas preguntas... Sin ni haber abierto el libro. Sin abrir. Entonces, claro, en la educación, por ejemplo, se tendrá que reformar de alguna manera, claro, o poner tal, porque claro, esos trabajos ya se sabe. Si antes existía el rincón del vago, que algo te podía ayudar, total, esto es ya otro giro totalmente. Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? De que se me ocurre en el tema de la traducción, y creo que es que en la medicina, como en cualquier otro lado, va a ocurrir. O sea, en mi especialidad, en cualquier especialidad. Entonces, veo muy difícil que no te afecte, porque incluso en el tema físico, ¿no? Porque puedes decir las técnicas manuales, ¿no? En el que, pues, por ejemplo, las operaciones, ¿no? En el tema de quirúrgico y tal. Pues que decías, el Optimus este que está sacando Elon Musk, ¿no? Quiero decir, aplica la presión perfecta con un huevo, lo rompe, hace una tortilla, o sea, saca al perro. O sea, quiero decir que son ya habilidades muy finas que ya se han vencido. O sea, ya se han vencido, y esto no va a parar de... O sea, no termina ahí, sino que esto no para. Entonces, parece que no tiene techo. Entonces... es muy curioso, ¿no? Yo creo que en todos los sectores esto va a necesitar que alguien lo regule, que lo piense, que tal. Un antes y un después. Y lo que no sabemos es hacia dónde va a ir, ¿no? ¿Qué pensáis vosotros? Totalmente, ¿no? Sí, pensamos lo que más miedo me da, o lo que más respeto me da, es el avance que tiene, porque es exponencial. Y creo que leí, si no me equivoco, que el creador de OpenAI ya tenían el modelo que acaban de sacar, que ya te interpreta la ironía, hablas con él, hablas en cualquier idioma de cualquier tema, y es una voz, ya te hace chistes, yo digo, ironías y tal, que ya lo tenían preparado hace un tiempo, hace creo que 2 años, pero que no lo sacaron porque sabían perfectamente que para la humanidad o para el mundo no lo iban a entender. O sea, que no estamos preparados. Prefirieron ir sacando poco a poco los avances, porque dice, si sacamos esto antes de tiempo, dice, nos cargamos el tema. Hackeamos el mundo ya. Por eso han ido poco a poco. Y claro, si eso pasa, ¿qué tendrán ya o qué tendrán previsto hacer que no sepamos y que ya tengan en su hoja de ruta? Claro, me parece tremendo. Es que es la primera vez que yo creo que se lo escuché al que dicen que es el padrino de la IA y tal, en una entrevista decía que era la primera vez a lo mejor en el mundo que por fin estábamos con algo que quizá era más inteligente que nosotros, que se iba a convertir en algo más inteligente que nosotros, y es algo a lo que sin duda no estamos acostumbrados. Entonces es verdad que eso, claro, que una persona se ayude de un asistente que le supera en coeficiente intelectual de una manera increíble, ¿no? O sea, es fantástico, pero a la vez aterrador, porque, pues eso, yo creo que la palabra clave del futuro es incertidumbre. Es que no se sabe, o sea, no se sabe qué va a pasar, porque lo que has dicho tú, el crecimiento es exponencial. Parece que no tiene techo, y entonces dices, si todas las habilidades que tú vas a tardar en adquirir 20 años solo puede hacer en un minuto, igual te subes a él, ¿no? O sea, me refiero que utilizas eso y aprovechas para tomar camino. Para mejorar tú personalmente. Claro, eso. No solo para entrenarte a ti de lo que hace él, ¿no? Por ejemplo, utilizarlo en el tema del inglés, ¿no? En el tema de los idiomas, ¿no? Que te sirve muchísimo para practicar y tal, sino que a la vez, aprovechando lo que él sabe con tu propia imaginación y tu propia creatividad, ¿no? Tomar caminos de acuerdo a lo que tú sabes para liderar investigación, para, no sé, nuevos proyectos. Es que no sé lo que... Pero vamos, es alucinante. Sí. A ver qué nos depara el futuro. Sí, totalmente. Bueno, y Víctor, yo quería preguntarte si tienes alguna anécdota así curiosa del trabajo, algo así, alguna curiosidad que te haya pasado, no sé. A ver, creo que, bueno, lo único que no hemos tocado, que creo que a la gente también le interesa mucho del tema de eso, es que mucha gente pregunta, ¿las autopsias? ¿No? En plan de, hacemos autopsias clínicas, ¿no?
Entonces, quizá es lo que también eso llama bastante la atención. ¿Hacéis vosotros las autopsias? ¿Las hacéis vosotros? Claro, las que no. El forense hace autopsias en las que hay alguna implicación médico-legal, ¿no? Perdón, legal, ¿no? De que haya el levantamiento de un cadáver en caso de un accidente, de tráfico, ¿no? Creo que también están ahí. Sí. Asesinato, yo qué sé, en ese tipo, ¿no? Nosotros hacemos las autopsias clínicas, que son por definición en las que no hay ninguna sospecha de nada. Bueno, iba a decir legales, que claro, al final lo que dice es terceras personas implicadas, que haya una malintención o alguna cosa así, ¿no? Eso es. Sino es más bien alguien que, digamos que, pongo el ejemplo, ¿no? De alguien que, la última que tuvimos es alguien que estaba hospitalizado y que en función de lo que tenía no parecía para tener una evolución de repente a un exitus, a una muerte al día siguiente. Entonces, eso sucede, los médicos no se lo explican, la familia no se lo explica. Y entonces eso es lo que a nosotros, por ejemplo, nos envían, muertes, ¿no? que a nivel médico no tenemos una explicación clara, ¿no? Claro, nos surgen dudas. Claro, eso es. Que han ocurrido dentro del hospital y que pues, a lo mejor el internista, el médico de ahí o la propia familia insiste para hacer la autopsia y entonces llegar hasta el fondo, ¿no? Sabe que vamos a abrir el cuerpo, ¿no? Y que vamos a analizar exhaustivamente los órganos y también orientado de acuerdo a lo que tenía previamente, claro, ¿no? A lo que se puede sospechar, ¿no? Pero con un interés plenamente médico, con de interés conocer, médico, científico, que ayude. Pues, bueno, de hecho, gran parte del avance de la medicina históricamente ha sido gracias a las autopsias. A día de hoy no es tan fundamental, ¿no? Pero sí que llegar hasta el fondo de la cuestión, que hay veces que se llega y otras veces no. Pero bueno, sí que al menos te sirve para descartar muchas otras cosas que podían estar de sospecha, ¿no? Entonces, eso, nos enfrentamos a las autopsias clínicas y ahí sí que, pues eso, pueden ser autopsias completas o dirigidas. Completas es que directamente nos metemos en la caja torácica, abdominal y también a nivel craneal, ¿no? ¿Ya has visto así alguna sorpresa? En plan, cosas que no se esperaban. Hemos visto tumores de los que no había sospecha y que no se tenían en pruebas de imagen. Un montón de metástasis a nivel peritoneal. Me acuerdo de una. Es verdad que también os tengo que decir que eso está a la baja, ¿no? Son casos raros, tema ¿no? de autopsia. Entiendo. Claro, las autopsias. Antes, por ejemplo, adjuntos míos que se acaban de jubilar decían que en su primer año llegaron a hacer 150 autopsias anuales. Vale. El patólogo ahora mismo residente en mi hospital, y sé que muchos otros también parecido, quitando en algunas comunidades y tal, a lo mejor hace de adulto, a lo mejor haces 10, 15. Al año. ¿Vale? Sí. Y de R1 es lo que el R1 del patólogo suelen ser sí o sí autopsias y otras áreas, ¿no? Pero el R1 se suele encargar de las autopsias. Siempre va acompañado de un residente mayor, habitualmente, ¿no? Un residente mayor o de un adjunto, ¿no? O de los dos. Porque lógicamente él no tiene la experiencia, pero es lo que uno aprende sí o sí al principio. Te sirve y sirve mucho porque... Para ver mucho, ¿no? Te sirve para ver tejidos normales. Muchas veces, como vas a tomar muestras de diferentes tal, y no todos van a tener la alteración, te sirve para habituar al ojo a ver tal. Y bueno, y también para buscar la causa, ¿no? De eso. Pero sí, hay cosas interesantes. Por ejemplo, la última que recuerdo sí que era un paciente que se le había hecho una duodenopancreatectomía cefálica por un cáncer de... Sí, vamos, que le habían quitado el páncreas. Le habían quitado el páncreas. Parte del páncreas. Parte del duodeno. Gracias por la traducción. Perdón. Le habían quitado el duodeno, páncreas, vesícula biliar, tal, y la cabeza por un tumor en el páncreas. Entonces, la pieza había venido, todo eso, y luego la operación había terminado y el paciente había evolucionado bien. Pero al día siguiente, pues digamos que se produjo el exitus, o sea, murió. Entonces, claro,
los cirujanos tampoco se explicaban qué había pasado, porque no hay nada que dijese que había ocurrido ningún error, o sea, la operación había ido bien, y la familia tampoco se lo explicaba. Y eso, en ese caso, se hizo una autopsia clínica, y entonces nosotros íbamos directamente, eso sí que era localizado, a la zona abdominal, ¿no? de Berta. Entonces fuimos al lugar en el que, digamos, nada más entrar, vimos que había un montón de hemoperitoneo, que había un montón de sangre, digamos, en el y eso te indicaba que alguna arteria, alguna vena, posiblemente algún vaso de ahí no había quedado clampado bien, o pues que se había producido sangrado por otro motivo. Entonces, a lo que fuimos es, una vez sacar la sangre, bueno, tomar muestras también biológicas de esa sangre y enviarlas a micro y tal. Lo que hacemos es ver el área en concreto en el que se produjo la cirugía, y entonces mirar cada uno de los vasos, ¿no? Por ejemplo, de los vasos, si hay, si en ese momento, si hay alguno en el que podamos confirmar que efectivamente se estaba escapando sangre de ahí, ¿no? Por decirlo así llanamente, ¿no? Entonces, en ese caso, por ejemplo, no se vio. O sea, se comprobó que todos absolutamente estaban bien, de los vasos importantes, los que tienen nombre y tal, estaban todos clampados, todo bien. Y en ese caso, o sea, se supo que desde luego había había producido una hemorragia, ¿no? Interna, pero no se supo llegar al origen, no se supo, pero sí que pudimos confirmar que al menos en la zona de la cirugía no había habido ningún error humano en el que algún vaso o esto, que también puede ocurrir, o sea, quiero decir. Bueno, yo me dedico a eso. Por supuesto, claro. Y de todas maneras, o sea, normalmente cuando un paciente... nosotros decimos se está poniendo malo, ¿no? Los pacientes no fallecen de un minuto a otro y ya está sin causa. Y normalmente si estaba sangrando, pues le bajaría la tensión, estaría anémico, necesitaría transfusiones, le hacemos un TAC, ahí vemos lo de la sangre. O sea, quiero decir que eso sería un caso aislado. Eso fue algo que evolucionó de manera muy rápida, que no dio tiempo a hacer nada de eso. Pero lo habitual es que dé tiempo a hacer pruebas, diagnosticarlo y tratarlo en función de lo que se haya. Eso es. Sí, o sea, es eso. Digamos, causas que no se han llegado a afiliar mientras la hospitalización, por ejemplo, que se han metido en interna y que no se han hecho pruebas pero tampoco llegan, y entonces pues piden la autopsia para llegar más a fondo, ¿no? En caso de que se descubra. Claro. A veces que dices un TEP, tromboembolismos pulmonares, eso sí que en las autopsias lo hemos visto mucho. De dónde haya podido salir eso, hay muchas veces que uno no llega a precisar, ¿no? Pero sí que te encuentras de todo, porque al final es que había una frase ahí que decía que la medicina había avanzado tanto que ha llegado al punto en que nadie está sano, ¿no? O sea, quiero decir que si tú llegas a cierta edad y te analizan con mucho cariño cada órgano, cada tejido, van a encontrar... Siempre hay algo. Claro, todos estamos enfermos. Van a encontrar cosas. Que sea la causa en concreto de la muerte, seguramente no. Claro. O sea, bueno, seguramente no, puede ser, pero que existe mucha posibilidad de que a lo mejor no se llega ahí, pero lo que tengas en la glándula suprarrenal no tenga que ver por qué te has muerto, pero tienes algo, ¿sabes? O sea, tienes algo y pero llega un momento que ya sobrediagnosticamos, ya... Claro. Si buscamos, encontramos. Claro, pero eso tampoco hay cosas, es... tampoco claro. no es lo positivo. Pero sí, bueno, el tema de las autopsias siempre da... Sí. Yo no me había enfrentado en la carrera, yo no sé si tú habías ido. Apenas. ¿A eso? Nosotros no habíamos pasado. Si tú querías, en concreto en la Facultad de Medicina de Albacete, podías ir a autopsias de medicina legal y forense. Y forense. Pero bueno, no era algo que estaba obligatoriamente en el circuito. O sea, tú lo tenías que pedir, solicitar y eso. Entonces, yo no lo había visto y yo sí que iba, en mi primera autopsia, imaginaos, yo iba cagado. Sí. Principalmente, o sea, mi objetivo era no marearme, no esto. Es normal. Claro. No, impresiona mucho. O sea, creo que es algo que impresiona. Y aparte, es verdad que en el tema de las muestras, como os he dicho, el formol huele mucho, pero tenemos cámaras extractoras perfectamente
todo está condicionado y yo en concreto no huelo nada. O sea, la verdad es que si tú... Estás acostumbrado ya. Sí, pero es verdad que no es como en la carrera que hay veces que nos sacaban las muestras, ¿no?, de anatomía y lo sacaban de un bote de formol y ahí había poca regulación, yo creo, de eso. O sea, estaba bien, pero que digo que no tenían la potencia de las cámaras extractoras que nosotros que estamos manejando continuamente todo el día muestras con formol, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, de hecho, embarazadas y otras condiciones, aunque estén las cámaras extractoras y tal, como es algo que es un cancerígeno totalmente demostrado, no les dejan pasar ni siquiera por la sala de tal. ¿Qué es cancerígeno el formol? El formol es cancerígeno. Ah, no sabía. Sí, es tal. O sea, a ver, a ninguno de mis adjuntos llevan mucho tiempo y no ha pasado nada, o al menos que se haya demostrado, ¿no? Pero es verdad que se sabe y se ha investigado mucho para sustituir el formol por otro, otra sustancia, otro producto que haga lo mismo. Pero es que no se ha mejorado nada porque es que sigue demostrándose, bueno, al menos de lo que yo sé, sigue demostrándose que eso es muy bueno, eso es lo mejor. Es muy difícil sustituir en lo que hace, ¿no? Y la cosa es que digo eso, que por muchas cámaras extractoras que tenemos tal, ahí yo no vuelo nada, la verdad, en el procesamiento de las muestras. Estoy bien y no se me irrita, los ojos no se me irritan, la piel no, o sea, bien. Y en el caso de la autopsia, es verdad que no tenemos la misma instalación y que conforme te metes, claro, a alguien, lo primero que se isquemiza, o de las primeras cosas que se isquemiza es a nivel abdominal, ¿no? Que digamos que ya eso no se irriga, ¿no? O sea, las que vísceras se quedan sin sangre. Claro, se está pudriendo, ¿no? El tiempo, aunque tú lo conserves el cuerpo en un sitio en el que haga temperaturas muy bajas y eso ralentiza toda esa descomposición, ahí ha habido algo de todo ese tiempo. Claro, el tejido no está como en una persona viva, ¿no? Y entonces, en cuanto abres la pared abdominal, es verdad que huele muy fuerte. Y el tema de a las personas que no les guste lo de la sangre, es verdad que es algo... no es muy agradable, ¿no? Desagradable. Claro, no muy agradable. Claro. En mi caso, no me... Es verdad que ya os digo que con el miedo inicial que yo iba, nunca me mareé y tal. Por supuesto me da impresión de que al final sé que es una persona que ha estado viva hace nada de tiempo, pero intento poner mi mejor voluntad y decir que, joder, que esto lo estamos haciendo justo por ayudar o por dar algún tipo de información, ¿no? Claro. de esto, ¿no? Entonces, sí. Pues te pones a ello y lo intentas hacer lo mejor. Entonces, como estás concentrado en hacerlo en el menor tiempo posible, pero hacerlo bien y de verdad extraer los órganos que te interesan o estar atento de cualquier alteración que veas, estás concentrado en lo que tienes que hacer, igual... No estás pendiente de... Claro, no estoy pendiente digamos, de la escena, de la situación, sí, del eso ¿no? es. Entonces, vale. Pues eso, pero bueno. Vale. Eso sí es. Pues vamos a ir cerrando el podcast. Preguntillas que siempre hacemos al final del podcast. ¿Qué preguntas hacemos? A lo broncano, ¿no? Se me están olvidando. La primera es que a quién que conozcas o no conozcas te apetecería escuchar en el podcast para que le podamos pegar un toque y si le apetece que se pueda venir por aquí. Bien, pues a ver, tiene que ser dentro de, o sea, es algo de lo que quieras. Puede ser de cualquier sector, cosa, ¿no? De esto, tal. Pues, a ver, es verdad que está muy de moda, pero sí que me interesaría mucho a alguien, a un ingeniero, un programador, en su día a día, por ejemplo, cómo utiliza estos, o sea, cómo le ha cambiado el tema de, por ejemplo, la inteligencia artificial o de qué manera se ayuda, ¿no? Porque lo he escuchado mucho y aparte ChatGPT tiene su apartado de que te ayuda con los códigos y tal, sí. Pero me interesaría un poco ver... o sea, desconozco yo creo que bastante de ese mundo, ¿no? De los programadores y tal. No sé, me llama la atención, la verdad. O sea, me gustaría escucharlo. Vale, guay. Ha sido lo primero que me ha venido a la mente, la verdad. Genial, o sea, vale, vale. Quizá por lo que acabamos de hablar, ¿no? De que le hemos dado tanto peso. Vale, y ya para cerrar, una frase que te gustaría que llegara a la gente, con la que se quedaran del podcast,
un pequeño resumen. ¿O recomendación o algo? Vale, pero publicitando el podcast o... No. De tu especialidad vale, o de tu experiencia y demás. Claro, vale. un pequeño resumen de lo que te gustaría que la gente se llevara a casa. Pues yo estudié medicina y desde luego me di cuenta durante la carrera que a mí no me gustaba ser el típico médico con bata blanca pasando la planta y eso, no me encontraba yo, o sea, no creía que era mi lugar. Y durante la carrera lo sentí mucho. En cambio, lo que era estudiar la medicina, o sea, las diferentes asignaturas, incluso las del principio, que son, digamos que... Muy teóricas. El tema de histología, fisiología, todo eso, eso sí que a mí me motivó especialmente. Y ya os digo, yo tuve ciertas crisis existenciales con el tema de la medicina y en cambio, la primera vez que yo escuché una jornada de anatomía patológica que yo tampoco había rotado por ahí, a mí me entusiasmó y desde luego no me equivoqué. Creo que es una especialidad súper desconocida, ya no solo para el paciente, sino entre los médicos. Totalmente. Si no hay, o sea, hay algunas como oncología, como digestivo, como tal, que trabajamos estrechamente con ellos y entonces sí que saben un poco, ¿no? Pero no se suele rotar por allí, los residentes tampoco rotan de manera habitual y los dermatólogos, por ejemplo, sí que saben bastante, tal, pero digo que como no se suele rotar y tal, es bastante desconocida y creo que es una especialidad de la que yo me he enamorado. O sea, yo tengo la certeza de que ahora mismo, con lo que sé, con lo que he vivido, si tuviese que repetir el MIR, yo escogería otra vez esta especialidad, 100%. O sea, y ya digo que no soy tan inexperto como cuando salí, ¿no? de la carrera, sino que he estado en el circuito y mis amigos son de todo tipo de especialidades. Sí. Y al final nos aburrimos de contarnos las cosas, lo que hace cada día cada uno y tal. Pero me gusta el papel ese de detective, ¿no? Lo veo un poco de detective, como puzzles o enigmas que tienes que resolver, o al menos así es como yo lo interpreto. Y es verdad que el tema de estar tan relacionado con la tecnología hace que cualquier avance tecnológico a nivel molecular, a nivel tal, nos repercuta a nosotros y la alta carga del cáncer, que también me parece muy, muy interesante, que tiene ese conjunto de características, creo que le hace una especialidad muy, muy interesante y que a los futuros médicos que van a elegir, bueno, a los médicos que van a elegir especialidad, deberían pasarse a echar un vistazo de verdad, a interesarse o tal, porque creo que, no sé, publicitando... Muy bien, está bien. Me gusta, ¿no? Pero un enamorado de la patología. Es verdad, lo muy disfruto bien. mucho. Así que... Pues genial, con esto cerramos el podcast. Un placer enorme. Muchas gracias por venir, Víctor. Y nada, hasta la próxima. Gracias a vosotros. Me he sentido súper cómodo. No estoy acostumbrado a eso, ¿no? Y joder, la verdad es que ha sido súper guay. Sí, la acogida y todo eso. Y nada, recomiendo al resto, aunque no me lo habéis pedido, pero que pues a ver estos podcasts que yo ya he visto algunos y son muy interesantes. Y que yo sé que, joder, con ese esfuerzo y trabajo que hay detrás, que esto va a ir solo para arriba. O sea, que nada. Muchas gracias. Muchas gracias.